Una cosa es caminar en autoridad, y fue algo que estuvimos comentando el domingo pasado. Y seguramente si tú por alguna razón no viniste y quieres tener la plática, acércate atrás con Oscar. Una cosa es caminar en autoridad y otra es defender la posición que tenemos de autoridad. Y este día me gustaría que juntos pudiéramos volver a recordar la historia de Gedeón. Gedeón era un hombre ordinario que Dios hizo extraordinario. Y lo que quisiera yo llamar a tu atención es que su vida es un ejemplo de cómo el Señor nos puede hacer fuertes y victoriosos. Pero hay un condicionante, siempre y cuando nosotros podamos ejercer y defender la posición de autoridad que Dios ya nos dio. La historia de Gedeón nosotros la podemos leer en el libro de Jueces. A él le tocó vivir cuando Israel fue dominado por los madianitas y por otros pueblos beduinos alrededor. Y todo se inicia en la vida de Gedeón cuando los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Esta es una de las estrategias que a veces Dios utiliza cuando Él nos está llamando la atención y nosotros no estamos reaccionando. A veces el Señor permite cosas como esta, que venga el enemigo y nos lleve cautivos. Eso sigue pasando aún en nuestro tiempo. Nosotros no defendemos nuestra autoridad, no estamos haciendo lo que nos toca, entonces el Señor dice, bueno, necesitan aprender. Y el Señor va y nos lleva de regreso cautivos. Y vienen las tribulaciones, y vienen las pruebas, y vienen las dificultades. Pero todo eso se podría evitar si nosotros estuviéramos haciendo realmente lo que nos corresponde. Y esta porción de la Escritura lo que nos enseña es lo siguiente: que por enésima vez el pueblo escogido se había rebelado y había desobedecido a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos desobedecido al Señor? Enésima, no sé cuánto es eso, pero ha de ser como mucho, ¿verdad? Bueno, la historia del pueblo de Israel es un retrato de nosotros. Nadie seguía los estándares de Dios y por esa condición de pecado tampoco había quien podía enderezar a los que estaban torcidos. Todo el pueblo, incluyendo los líderes, estaban torcidos. Y durante 7 años específicamente, que es lo que corresponde con esta historia, Israel sufrió dominio, humillación y ataques bélicos. No era suficiente con estar dominados, estaban humillados y estaban dominados por el enemigo. Y estos eran los madianitas y los amalecitas que vivían en el desierto sirio. Y debido a estas invasiones enemigas, Israel se iba debilitando y por la escasez se iban haciendo cada vez más pobres y el pueblo en general se iba hundiendo cada vez más. De manera que lo leemos en la Escritura que así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas y entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Yo no sé si esta palabra que voy a decir te es familiar, pero al menos en mi familia, no sé si es porque son medios norteños, la usan, pero estaban azorrillados por el enemigo. Sin embargo, en medio de su dolor, el Señor escuchó el clamor de su pueblo y le envió un profeta, como Dios siempre lo hace con nosotros. Ahí metemos la pata una y otra y otra y otra vez. El Señor, vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, estamos pasando por problemas, clamamos al Señor y bueno, Él siempre es misericordioso y extiende su mano y nos rescata de ahí. La misión del mensajero aquí era mostrar el error en el que estaba viviendo este pueblo. Y Dios les dijo a Gedeón: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Saben, Dios siempre nos dice qué es lo que Él está esperando. Y para eso tenemos la Escritura, la palabra de Dios. Y una vez más el pueblo escogido se apartó de Dios y sufrieron las consecuencias. Y una vez más se hundieron hasta el cuello y se dieron cuenta que por sí solos no podían salir del pozo. Y por eso clamaron desesperados al Señor pidiendo su intervención.
Si tú nunca has estado en un pozo, uno de estos hoyos que a veces nosotros caemos por nuestra desobediencia o por nuestra testarudez, a lo mejor no sabes lo que estoy diciendo, pero sabes, hay una virtud cuando uno está en un pozo, que ya no hay nada más para abajo. Entonces todo es para arriba. Pero a veces que mientras vamos de caída decimos, yo creo que todavía no he pisado suelo. Bueno, yo te sugiero que no abras ni los labios, no se te ocurra decir que ya llegué al fondo. No vaya a ser que el Señor encuentre que hay todavía otro fondo abajo del fondo. Para que nosotros entonces empecemos a clamar a Dios. ¿Qué significa clamar? Es gritar al Señor desde el fondo del corazón. Y lo que vemos de inmediato es cómo Dios responde. Leemos en la Escritura que el ángel de Jehová, que en este caso es Dios mismo, se le apareció a Gedeón, pero en el momento de este encuentro, Gedeón estaba escondido en una cueva. Como digo, el pueblo de Israel estaba en Honduras. Dios estaba hablándole al pueblo, quería sacarlo de esa situación. Dios quería que Gedeón se levantara como la autoridad. ¿Y dónde estaba Gedeón? Él estaba escondido y lo que estaba haciendo era separando el trigo de la paja. La escena en sí misma, aunque sencilla, es dramática, es triste por varias razones. En primer lugar, el texto sugiere que Gedeón estaba desgranando a golpes o utilizando algún instrumento improvisado, poco eficiente para realizar las tareas del campo. Ustedes ni yo somos agricultores, pero el sentido de separar la paja del grano es que había que levantarlo de tal manera que el aire de alguna forma separara lo que tiene menos peso de lo que tiene más peso, y la paja se va a ir donde hay menos peso y se va a ir donde están los granos. Y se pueden ustedes imaginar algunas otras técnicas que pudiera haber, pero el texto sugiere que Gedeón tenía instrumentos muy rudimentarios. Pero lo que más llama la atención es que Gedeón trabajaba a escondidas. No quería que los enemigos de Israel lo vieran y se estaba ocultando porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Del enemigo. ¿Para qué separaría Gedeón la paja del trigo? Seguramente para darle de comer a su familia. Por eso imagínense la gravedad de la escena. Ni para trabajar se sentía Gedeón en la libertad. Tenía temor de que lo pudieran aprender los enemigos. Tenía temor de que le arrebataran el trigo que necesitaba para alimentar a su familia. Y Gedeón entonces se tenía que ocultar porque este hombre tenía miedo. Yo les dije el domingo pasado que nosotros podemos estar en autoridad y yo diría, si me permiten, se vale tener miedo. Pero lo que no se vale es que por el temor nosotros no asumamos la autoridad que tenemos y que Dios nos ha dado. Mientras Gedeón vivía angustiado, temeroso, el Señor le dio una palabra. Y la palabra fue: guerrero valiente, el Señor está contigo, Jehová está contigo. En otras versiones de la Biblia dice varón esforzado y valiente. Y uno se tiene que preguntar, cuando conoce un poquito el contexto, como lo estamos tratando de revisar aquí, que qué clase de saludo era este. Yo solamente puedo encontrar tres posibilidades por qué el Señor se dirigió a Gedeón, que se estaba escondiendo de miedo de esta manera. Número uno, que Gedeón perteneciera a la aristocracia militar de Israel, que fuera ya un general. Y bueno, ustedes saben, exige una formalidad cuando tú vas escalando los diferentes niveles en el ejército, en la marina, y la gente se refiere a ellos de una manera protocolaria. Esa sería una posibilidad. Por otro lado, otra interpretación es que Dios estaba burlando de Gedeón, porque le estaba diciendo: tú eres un varón esforzado, y a lo mejor esto era de forma un comentario sarcástico de parte del Señor. Lo dudo, porque Dios no es sarcástico, pero tratando de explicar por qué se dirigió de esta manera. O la tercera manera de interpretar el saludo, y esa es la que yo creo, es que esta era una declaración de fe. Dios no se estaba fijando en el estado en que se encontraba,
sino Dios lo veía con la perspectiva divina y a él el Señor lo veía como un guerrero valiente, una declaración de fe. Gedeón se sentía derrotado, pero Dios lo veía triunfador. Qué hermoso es cuando con la perspectiva divina nosotros podemos vernos a nosotros mismos. Somos a veces tan ciegos o tan crudos en nuestra propia evaluación que nos vemos siempre derrotados, defraudados. Nos sentimos en la lona, cuando el Señor en realidad nos ve esforzados y valientes. La Escritura no le explica por qué fue que Dios lo saludó de esta manera, pero lo que sí sé, porque lo leemos en la Escritura, es que Gedeón resintió el saludo de Dios. Dios le dice, guerrero esforzado y valiente, y este hombre se molesta. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede esto? Saben, yo he escuchado esta misma queja. No voy a decir de quién, ¿verdad? Pero los estoy viendo. Señor, pero si yo de verdad soy cristiano, leo y le hago. Y luego, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Se les olvida al pueblo de Israel que fue por su desobediencia que estaban en el hoyo en que se encontraban. Y ahora resulta que ven a Dios y le dicen, lo que pasa es que estamos así porque tú te olvidaste de nosotros. Gedeón se quejaba y acusaba a Dios de haber desamparado a Israel y por entregarlos al enemigo. ¿Saben una cosa? Gracias a Dios que Él es misericordioso y paciente. Yo creo que a ratos el Señor, cuando le decimos algunas cosas que le decimos, ha de decir, híjole, ¿cómo te explico? Y ha de contar no hasta 100, ha de contar como hasta 10,000 o no sé cuánto. Y nos ha de ver decir, ya acabaste de decir tanta necedad. Gedeón ni siquiera se imaginaba lo que el Señor estaba a punto de hacer a través de él. Y en esta ocasión Dios no le respondió a sus cuestionamientos y acusaciones porque Dios no está obligado a contestarnos. ¿Sabían ustedes eso? Él es soberano. ¿Cuántas veces tus hijos te han preguntado algo y tú te has quedado callado? Porque lo que vas a decir quizá no convenga. O lo que vas a decir a lo mejor los va a enojar más de lo que ya están, entonces mejor decides quedarte callado. ¿Cuántas veces Dios no hará exactamente lo mismo con nosotros? Pero Señor, no te escucho. Escucha el silencio. Es una manera de responder. Dios responde siempre y lo hace de 3 maneras. Te dice que no, te dice que sí, o te dice espérate tantito. ¿Y cuánto es tantito? Pues dice la Biblia que para Dios un año son como 1000. Entonces un tantito han de ser como unos 3 millones de años. Él no tiene reloj, Él no tiene problema con el tiempo, el problema lo tenemos nosotros. En esta ocasión, como digo, el Señor no responde y entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. ¿Dónde estaba Gedeón? En una cueva, trillando. Estaba escondido, estaba temeroso y Dios le dice, ve con la fuerza que tienes. ¿Cuál? Rescata a Israel de los madianitas. ¿Yo? Dios veía a Gedeón y el problema de Israel con la perspectiva divina y eterna, pero Gedeón lo veía con la óptica natural y finita. Cuando el Señor veía a Gedeón, lo veía como un soldado ya preparado, valiente, con la fuerza necesaria para vencer al enemigo. Pero cuando Gedeón se veía al espejo, se veía derrotado y sin fuerza. No se sentía capaz de enfrentar al enemigo de Israel. Y por eso el Señor le dice, mejor dicho, responde Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el menor o el de menor importancia en mi familia.
No sabemos bien a bien cómo se distribuían las tribus de Israel, pero algunos asumen que en cada tribu había diferentes clanes y cada clan se conformaba de diferentes familias. Entonces, pues igual que nos pasa a nosotros, somos a lo mejor de la familia de los Pérez y Pérez, pero luego los hijos son Pérez González y Pérez Cervantes y Pérez Fieles y Pérez no sé qué, y entonces van siendo de diferentes tribus, pero de diferente familia también. No sé en Navidad cómo le hagan, con qué tribu se reúnen, o juntan a toda su familia en Navidad. Algunos dicen, ay, nanita, si los juntamos a todos, ¿verdad? Aquí vemos que Gedeón se manifiesta y dice, yo soy el menor, pero no significa que era el más chaparrito o que era el más joven de su familia. Lo que estaba diciendo es, no tengo la fuerza necesaria para vencer a mis rivales. Si esto es lo que tú quieres que yo haga, Señor, yo no tengo la fuerza. Sentía que no era nadie. Él se daba cuenta que no tenía los recursos mínimos para poder resolver sus propios problemas personales. ¿Cómo iba a poder entonces resolver los problemas nacionales? Señor, yo creo que te equivocaste de puerta, ve a tocar otra. En esta no te puedo dar yo servir. Y sabes, al enfrentar algún reto difícil, alguna circunstancia adversa, nosotros también tenemos diferentes maneras de responder. A veces creemos que no podemos con el paquete y en consecuencia no aceptamos el reto. Decimos, esto es demasiado grande para mí, yo paso. Y eso pasa en los negocios o en las diferentes tareas, obligaciones. Decimos, esto es tan grande que yo no lo voy a poder realizar. Otros toman la técnica de apretar los dientes, ¿no? Y repetir muchas veces, sí puedo, sí puedo, sí puedo. No sirve de nada, pero a algunos pues así le hacen, ¿no? Y pueden cerrar los dientes y no puedo, sí puedo, ¿no? No pasa nada, pero es la técnica de algunos. Y esto en la televisión, cómo funciona, ¿verdad? Y hay tantos cursos motivacionales para decirle a la gente que no puede, que sí puede. ¿Y ustedes creen que esos cursos motivacionales ayudan en algo? No, pues es otra manera bonita de decir que no pueden. O le decimos al Señor, no puedo porque soy muy joven o soy muy viejo. No puedo porque no tengo experiencia. Señor, no puedo hacer esto, no tengo la capacidad. Y entre paréntesis, déjame decirle que todas estas pseudo razones nunca han sido obstáculo para el Señor. Pero creo que la explicación o la pseudo explicación más socorrida es, Señor, no puedo porque tengo miedo. Algunos no lo verbalizan como tal, pero en el fondo eso es lo que sucede. Yo no puedo. Y eso lo observa uno incluso ahora nuestros jóvenes que se casan por ahí entre los 45 y 50 años. ¿Y por qué no se casan antes? Pues porque tienen miedo. Porque dicen que, ¿cuál es el problema para que no se casen? No puedo. Necesito casa, necesito vestido, necesito trabajo. Y la señora, no puedo. Y entonces pasan los años y pasan los años y efectivamente se van a quedar como muestra porque, vamos, ni en promoción los podemos sacar. No necesitamos gedeones y gedeonas que crean como el Señor los ve y los ve el Señor de una manera muy diferente a como nosotros nos vemos. Pero si tú tienes miedo, yo quiero que te des cuenta de lo siguiente. En primer lugar, todos los que creemos en Jesucristo ya tenemos un lugar de autoridad y de poder en el Espíritu. Esto no lo tienes que buscar ni luchar, ya lo tienes. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros y su intención es robarnos la autoridad que Dios nos ha dado y usarla en nuestra contra. ¿Sabes? El temor es una de las estrategias favoritas que emplea Satanás. Él ha comprobado a través de los siglos que si nos atemoriza, cedemos nuestros derechos y también la autoridad que Dios nos dio. Esto le encanta a Satanás, que estemos temblando de miedo, que se nos vaya el sueño en la noche porque decimos, no puedo. Esta nueva empresa, este nuevo negocio, me quedé sin empleo, no puedo seguir adelante. Ya no tengo esta relación, se me acabó el novio, se me acabó
estoy divorciado, ¿qué sigue para mí? Y dicen, no puedo seguir adelante. Sin embargo, quiero decirles que el Señor no nos condena por tener miedo. Por el contrario, muchas veces Jesús animó a sus discípulos y les decía, no tengan miedo, tengan ánimo porque yo estoy aquí. Yo quiero preguntarles esta mañana, ¿cuántos de ustedes se sienten de alguna manera identificados con esto? Tienen uno o varios retos delante de sí y dicen, tengo miedo. El Señor lo que nos está diciendo esta mañana, gracias, es, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy contigo. Quiere decir que el Señor te va a ir revelando sus planes y en la medida que tú vayas caminando, vas a ir viendo el respaldo de Dios. Pero si tú te quedas sentado o sentada donde estás y no tomas decisiones, ¿tú crees que por no tomar decisiones no vas a meter la pata? Puede ser una metidota severa de pata si decides no decidir. Dios lo que quiere es que tú veas su mano poderosa a tu lado. Ahora vamos a ver la respuesta de Gedeón. El temor es devastador porque nos paraliza. En consecuencia, nosotros dejamos de avanzar y también nos malaconseja. ¿A qué? A no decidir o a ceder la decisión a otra persona. No puedo yo, entonces se lo cedemos a alguien más. Y comentábamos el domingo pasado el peligro que sucede cuando teniendo la autoridad dada por Dios a nosotros no la ejercemos. En realidad estamos cediendo la autoridad. ¿A quién? A Satanás. Tienes que tomar el sartén por el mango. Tienes ¿cómo se llama lo de los caballos? La rienda en las manos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Dime. Te vas por otro lado, pues le das después de regreso. Pero entonces dices, no, yo no. Y entonces le dices, esposa, tú las riendas. ¿Y tú qué? Me voy en ancas. No sabes si alguien se va a ir en ancas, va a ser la señora. Señoras, cómprense de esos, ¿cómo se llaman los que usan los charros? Sus chaparreras, porque a partir de hoy, en ancas, ¿cuántas señoras están de acuerdo a caminar en ancas? A ver, es que a lo mejor no se entendió la ilustración. Si el esposo va manejando el caballo y hay una silla nada más y luego cae un pedacito de caballo, ¿quién se va a sentar en la parte de atrás de la silla del caballo? ¿Quién? ¿Quién maneja el caballo? ¿Y quién va atrásito? A la esposa. Qué profunda esta enseñanza. Miren, tú y yo debemos aprender a responder como Gedeón. ¿Qué hizo este hombre? Abrió su corazón y reconoció que tiene miedo. Aceptó la incapacidad que tenía delante del Señor. Pero lo más importante es que también actuó con autoridad, esa autoridad que Dios le había dado, y entonces el Señor intervino con su presencia y le dijo, yo estaré contigo, destruirás a los madianitas y como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Es bien importante cuando leemos todo el contexto de esta historia, porque la primera vez que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La segunda ocasión le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Lo que estaba haciendo el Señor era asegurarle a Gedeón que sí era fuerte, que sí tenía el poder y la autoridad de Dios y que el Señor le iba a dar a Gedeón la victoria. Esposa, lo mejor que tú puedes hacer por tu marido es en la mañana cuando se levanta a las 5 para orar, o 4, no sé a qué hora se levante, y luego se mete a bañar y ya sale guapérrimo para irse a trabajar y se monta en su caballo, ¿no? Su carro, su metrobús. Tú la vas a acompañar al metrobús. Vas a ver que se trepe el metrobús
al pecero y ahí adentro te metes y le dices al chofer, espérame tantito, necesito dar un recado, ¿te esperas que tu marido se siente? No. Y enfrente de todo el mundo le vas a decir, Juan, ánimo, vale para adelante. Y te bajas del camión, te regresas a casa y haces tu tarea. ¿Es en serio? ¿De qué otra manera el varón va a tomar su lugar? Los hijos pueden participar, pero sensacional en esta tarea. No critiquen a su papá. Yo sé que está viejito, ya no le furuncia bien, pero tienes que hacer lo mismo que tu mamá. Te vas con tu mamá al camión, lo trepas adelante, le dices al chofer, espérame tantito, necesito darle una palabra de ánimo. Y le dices, viejo, o tú a tu papá, padre, o como tú le digas, ánimo, ve a hacer lo que el Señor te ha mandado hacer este día. Entonces él toma la autoridad que Dios le ha dado y sigue para adelante. Miren, ¿de qué estamos hablando? De que el valor empieza en casa. Y eso es algo central que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué hizo Gedeón después de su encuentro con el Señor? Con valor tomó la posición de autoridad y el miedo seguía todavía ahí. Después el Señor lo respaldó, le dio los recursos divinos para poder enfrentar al enemigo de Israel y al enemigo detrás del enemigo. ¿Por dónde tenía que empezar a Gedeón a ejercer su autoridad? Por su casa. Yo quiero que leas este pasaje conmigo y ve todas las instrucciones que el Señor le da de manera concreta y específica. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal. Corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario que es de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa leña. Usa la leña del poste dedicado a la acera que cortaste. Dios le da instrucciones concretas, específicas. ¿A quién? Al varón. ¿Sabes? Es muy probable que el papá de Gedeón era custodio de un templo idólatra donde adoraban al dios Baal. Y es probable que fuera sacerdote pagano también. Y al menos durante 7 años, que es lo que la Biblia nos dice de ese periodo de 7 años donde los madianitas tenían controlados a los israelitas, ahí se adoraban, durante 7 años el pueblo de Israel adoró a los toros sagrados, y no estoy hablando de un equipo de fútbol. Los toros representan a Baal. Entonces, ¿por dónde tenía que empezar Gedeón? Pues por su casa. Debía empezar esta misión que Dios le había encargado. Y lo primero que tenía que hacer era destruir las prácticas paganas y diabólicas de su familia. Pero antes de poder ser libertador de la nación, Gedeón debía ser el libertador de su propio hogar. Tenemos tantos refranes en nuestra lengua, ¿verdad? ¿Cómo dice aquel? Oscuridad. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Bueno, eso no lo escribió Salomón, pero viene muy al punto. La autoridad el padre la tiene que empezar a ejercer en su casa. Y de verdad, yo quiero que escuchemos esto con sensatez, con sentido común. ¿Cómo podemos esperar grandeza en los negocios? ¿Todos esperamos eso? ¿Cómo podemos esperar grandeza en el campo laboral y en el ministerio si no somos grandes en el matrimonio y en la familia? Como si fueran 2 departamentos diferentes. Soy exitoso acá, pero en la casa no hago mi tarea. Eso no puede ser. ¿Con qué autoridad nos presentamos en el mundo si en casa somos ratones asustados? No se puede. La gente lo va a ver, que no hay sinceridad.
Y quiero decir este ejemplo, y lo digo con todo respeto, pero creo que ilustra lo que trato de decir. Yo no sé si has visto un policía cuando se baja de su patrulla o de su motocicleta, y has visto a la misma persona sin uniforme. ¿Cómo se ve? ¿A cuál le tienes respeto? ¿Al que trae anteojos y casco? ¿O al que se bajó y ahora está de civil con su mochilita donde trae el uniforme? ¿A quién le tienes miedo? Al uniformado. ¿Por qué? Porque su autoridad la trae en una maleta. Su autoridad se la pone cuando entra a trabajar o entra a hacer lo que va a hacer. Nosotros no tenemos una maleta con la autoridad. Nosotros hemos sido embestidos con la autoridad. Por lo tanto, nosotros debemos caminar, y esta autoridad que Dios nos da no es un disfraz, es un atributo de Dios que nos ha conferido a todos los que creemos en Jesucristo. Pero si no has tenido éxito en el campo laboral, si estás fracasando en los negocios, déjame decirte que una posibilidad de eso se debe a que en tu casa eres un ratón. ¿Y quién es el gato en tu casa? No lo digas, pues si no lo comes, pero bueno. Hablábamos el miércoles con los varones. Yo les daba este consejo y lo quiero hacer público por si alguien después quiere vérselas conmigo o con mi esposa. Yo les decía, como varones, tenemos que tomar la autoridad en nuestra casa y decirle a la esposa: esposa, quédate quietecita, porque ahora me tocó mi lugar de tomar la autoridad y empezar a decidir. Y si se enoja, que se enoje. ¿Cómo podemos ser exitosos en el mundo si ni siquiera en casa podemos nosotros tener la autoridad? Por obediencia a Dios, lo que hizo Gedeón fue, miren, derribó el altar que su papá veneraba, canceló la práctica de adoración a los ídolos, también destruyó la imagen de acera, edificó un altar a Jehová en la cumbre de un peñasco, encendió la leña del holocausto a Dios con los pedazos de madera de lo que fue la imagen de acera, sacrificó un toro. ¿Por qué? Porque ahora entendía que solamente Dios es el que merece alabanza y adoración, y a partir de ese momento Gedeón y toda su familia se convirtieron en opositores de Baal y adoraron solamente a Dios. ¿Quién puso la muestra? El papá, el esposo, el varón, el que está en la autoridad. Vamos a ver de volada la historia del vellón, que seguramente tú conoces. Poco tiempo después, y en otro momento muy preciso en la agenda de Dios, el Espíritu vino sobre Gedeón. En ese tiempo celebraban una festividad pagana en el valle de Jezreel. Resulta que 3 de las tribus de Israel llegaron a la misma región y nuevamente Gedeón tuvo temor y duda. La noche anterior a la guerra, Gedeón le pidió al Señor una señal que le diera a él confianza. Quería estar con absoluta certeza de estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero ¿saben una cosa? Y yo creo la razón por la cual Dios respondió esa oración es que Gedeón estaba determinado a hacer 3 cosas: actuar, a defender su posición de autoridad y también a vencer el temor. Se dispuso a vencer el temor. ¿Qué pidió Gedeón? Un milagro, y el Señor se lo concedió. Y déjame hacer un breve paréntesis. Dios no está obligado a darnos ninguna señal. Esta es una oración que algunos hacen frecuentemente: Señor, dame una señal para saber que esto viene de ti. Dios no está obligado a darnos ninguna señal, porque dice la Escritura que la señal ya nos fue dada, y la señal fue la de Jonás, que estuvo 3 días en la barriga de un pez, y está hablando de la resurrección de Jesucristo. Esa es la señal. No pidas una señal, pide una palabra. Dile: Señor, dame una palabra. No que yo voy a buscar cuál es la palabra que se acomoda a mi vida. Señor, dame una palabra a mi oído, que yo pueda saber cuál es la intención que tú tienes para mi vida. Gedeón necesitaba confianza. Dios sabía que la misión la había encargado al hombre adecuado, pero también este hombre limitado necesitaba de toda la ayuda de Dios. Y el Señor respaldó con su autoridad
a Gedeón por haber asumido la autoridad en el espíritu. Y al final el Señor hizo el milagro del vellón. ¿Se acuerdan? Un día le dice, Señor, que todo alrededor del vellón es un cuero con piel. Él dijo, alrededor de este vellón amanezca mojado y esto seco. Y al otro dijo, al día siguiente le dijo al revés, que esto esté mojado y lo demás era seco. Y con eso le estaba diciendo el Señor, yo te voy a respaldar. El éxito está garantizado. Y entonces viene la hora de la batalla. En la historia de Gedeón se pone mejor conforme van avanzando los eventos. El pueblo de Israel había acampado cerca del ejército enemigo. Las condiciones militares eran desfavorables para la guerra, pero había un problemita. El ejército de Gedeón tenía que pelear con el ejército más poderoso del planeta. Ese era el problemita que tenía Gedeón. ¿Sería difícil el problema? Para Gedeón sí, para Dios no tenía ningún problema. Las probabilidades de éxito, numéricamente hablando, favorecían 4-1 a los amalecitas. Los contrarios tenían 135,000 soldados de a pie y Gedeón tenía 32,000. Sin embargo, ante los ojos de Dios, Gedeón tenía demasiados soldados y por eso le ordenó que hiciera lo siguiente. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Quiero decirles algo. Parece entonces que los miedosos y los cobardes son los que se levantan más temprano para no hacer frente a sus retos. Son los que están buscando la posibilidad de salirse, de irse para otro lado, pero sobre todo no asumir la autoridad. Dentro del ejército de Gedeón había, por decirlo así, enemigos. Eran israelitas, pero ¿de qué le sirve a un comandante tener soldados cobardes? Entonces estaba mejor sin ellos, porque estos a la hora de los golpes se van a ir, van a dar la espalda y iban a regresar. Después la escritura dice que cerca del 70%, es esta diferencia de los 32,000 a los que se quedaron, 70% de los soldados abandonaron la escena. Cuando se retiraron los soldados, a estos que les faltaba valentía, las probabilidades numéricas ya no eran 4-1, sino ahora eran 13-1. Pero Dios seguía diciendo, son muchos los soldados. ¿Se fijan cómo el Señor le fue quitando a Gedeón los recursos? Porque la elección que quería darle a él era de dependencia. Hay muchos que están muy seguros con su trabajo, ¿verdad? Cada 15 días, paz. O tienen un negocio sólido y estable, aquella cosa, como relojito suizo. Y entonces decimos, ya la hice. El Señor quiere que nosotros empecemos a aprender a vivir dependientes. Y a veces Dios lo hace de la manera más dolorosa del mundo y nos quita el negocio. O nos quita la chamba. Y lo único que el Señor quiere es darnos algo mejor. Pero eso tiene que venir con el entendimiento de lo que es la dependencia de Dios. ¿De dónde vienen nuestros ingresos? Pues entonces, ¿para qué te preocupas si en el empleo, si el negocio? Dios es el que está detrás de todo esto, pero está hablándole a hombres que están o no están en autoridad. ¿A quién sí respalda el Señor? Aquellos que tienen los pantalones para plantarse en esa autoridad que el Señor les había dado. Dice lo siguiente, el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá conmigo y quién no. Y cuando Gedeón bajó con los guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide ahora a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como perros. Y en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos y los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Esta es una parte que a mí siempre me ha intrigado. ¿Por qué el Señor escogió a los que bebían como perros? No sabemos, pero algunos llegan a pensar que
lo que el Señor le mostraba a Gedeón es, hay guerreros que aun cuando están cansados por los diferentes luchas y problemas que tienen en el campo de batalla, y tienen sed y tienen necesidades básicas, son capaces de seguir viendo el escenario bélico, ver dónde está el enemigo y sí tiene sed, pero entonces meten las manos, llevan el agua a la boca y siguen viendo. Eso es lo que creen algunos. La Biblia no nos aclara. Y los que vivieron directamente poniendo su lengua en el agua, pues para poder haber hecho eso tuvieron que bajar la cabeza, y a lo mejor estos el Señor no los escogió porque no estaban realmente listos para pelear. Cuando estás en guerra, no hay descanso, no hay vacaciones, no hay días festivos, no hay gran fin. Al final del día, el ejército quedó reducido a 300 hombres. Ahora las probabilidades eran 450-1 en contra del pueblo de Israel. Y por si fuera poco, el Señor le dijo, ¿sabes? Yo quiero que estos guerreros tiren sus arcos y sus flechas, dejen sus armas, yo les voy a dar un arsenal completamente diferente. Y lean lo que hizo el Señor. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero, esto es un zofar para que tocaran como trompeta, una vasija de barro con una antorcha dentro, y después les dijo, fíjense en mí cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo, en cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos del carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Ahora, ¿qué propósitos tenía el Señor detrás de estas instrucciones que no hacen ningún sentido? ¿Cómo ir a la guerra sin fusil? Pues efectivamente, Dios quería que todo el mundo entendiera que el que pelea y el que gana las batallas es el Señor. Pero además el Señor no necesita ejércitos numerosos, ni siquiera que estén súper equipados. Lo que es más, Dios le gusta lo contrario. Por eso Pablo escribe a los Corintios y les dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia del Dios. Nadie va a poder decir, lo hice por mis fuerzas, le hizo porque yo soy un guerrero, porque tengo talento en los negocios, porque soy bueno para esto. Dios te quita de todo, te desnuda de todo para que reconozcas de tu dependencia, y entonces el Señor empieza a trabajar en tu vida. ¿Sabes? Dios le enseñó a Gedeón a defender la autoridad. Y lo que le dio a cambio fueron recursos celestiales. Lo desnudó de cabeza a pies, de soldados, de armamento, y el Señor en ese momento de guerra lo metió a un curso intensivo y había 2 materias a cursar: fe y confianza en el Señor. ¿Tú crees que después de haber experimentado la presencia de Dios, los portentos de Dios, después de que Dios estuvo hablando directamente a través del ángel con Gedeón, se le quitó el miedo a Gedeón? Fíjate que no. Pero si tienes miedo de atacar, el sentido de humor de Dios. Si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo. Por supuesto que tenía temor. En cuanto a ti y a mí, podemos descansar tranquilos que el Señor nunca se enoja cuando nosotros estamos temerosos. Ese no es el problema para Dios. Después de que Dios habló con Moisés, Gedeón y su paje de armas se escurrieron en la noche, bajaron al territorio enemigo y allí escucharon la conversación de 2 soldados que estaban platicando un sueño y la interpretación del sueño. Y también la Biblia lo registra para nosotros, que entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita, y entonces cuando golpeaba una carpa la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió,
Tu sueño solo puede significar una cosa: Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Esta era la palabra que Dios le daba a Gedeón de manera expresa, de manera particular, y le confirmó una vez más que el enemigo ya estaba derrotado, que la victoria era de él. Y lo último entonces que hizo Gedeón fue de dividir su ejército de 300 en 3 grupos de 100. Les dijo a sus soldados: les voy a dar una señal, y cuando les dé esta señal, cada uno va a romper su cántaro. Llevaban un cántaro. Ahí traían el equivalente de un algodón con alcohol o algo que hiciera fuego. Cuando les dé la señal, rompen su cántaro, encienden esta cosa, suenen la trompeta con el shofar y a todo pulmón empiecen a gritar por el Señor y por Gedeón. ¡Qué hermoso! Un grito de fe. Finalmente hicieron, ¿se acuerdan con Josué? Que cayeran los muros de Jericó. Y ahora un grito de fe finalmente hizo caer a los ejércitos enemigos. Entonces ni siquiera fue la trompeta, ¿verdad? Ni el cántaro. Al final del día lo que hizo el Señor fue: griten con fe. Y el enemigo fue vencido. Tomen nota que los soldados de Gedeón no llevaban espadas. Los enemigos entraron en pánico. El ruido de las trompetas los asustó. Creyeron que estaban delante de un ejército más numeroso que ellos. Y en ese instante, entre las luces y los gritos y las trompetas, entraron en pánico. Se les olvidó que ellos eran infinitamente superiores a los israelitas y se voltearon unos contra otros y se empezaron a disparar y se empezaron a matar entre ellos. ¿A cuántos mataron? ¿A cuántos madianitas mató cada soldado de Gedeón? A ninguno. Y Gedeón, tambor. No contento con la victoria, ahora sí, Gedeón dijo: ahora sí me las pagan. Y entonces los empieza a corretear. Imagínense que agarramos las lanchas de Xochimilco y las de Chapultepec, nos cruzamos el río Bravo, y del otro lado está el ejército y la marina norteamericana, y nos llevamos a todos los chavos de Oasis y empiezan a gritar: ¡ah! Y los güeros empiezan a correr para Canadá. Eso era lo que estaba pasando. Ahora les vuelvo a preguntar: ¿dónde estaba la debilidad y el temor de Gedeón? ¿Dónde estaba? La Escritura nos enseña que el temor y la debilidad de Gedeón, el Señor los convirtió en poder y fuerza en el momento que este hombre tomó su autoridad. Lo que el Señor quería hacer de Gedeón era un hombre con mayúscula, un hombre que no se intimida ante las dificultades, un hombre que se levanta porque sabe que el Señor lo está respaldando en todo momento. Leemos después en la carta a los Hebreos: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jafté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, se apagaron llamas de fuego y escaparon de morir al filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza y llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a sus enemigos. La debilidad y el temor se convierten en poder y fuerza cuando tú y yo estamos alineados con la autoridad. Esto es como un eclipse. El eclipse, no sé si es de lunar o solar,
necesita estar la luna, la tierra y el sol alineados. Y cuando eso sucede, sucede un eclipse. Bueno, el miedo se derrumba, el poder y la fuerza vienen cuando tú te alineas con la autoridad que Dios te ha dado y te paras sobre esa autoridad y empiezas a trabajar. 3 áreas que nosotros tenemos que implementar nuestra autoridad. En primer lugar, tenemos que tomar autoridad en nuestra vida personal, porque continuamente luchamos y estamos perdiendo en contra de vicios y actitudes y depresión y rencor y falta de perdón y falta de amor, pobreza, desánimo, depresión, muchas cosas. Tú personalmente te tienes que parar sobre la autoridad que Dios te ha dado y vencer a tus enemigos que ahí están delante de ti. La segunda cosa está en nuestro hogar. Tenemos que tomar la autoridad de nuestro matrimonio y en nuestro hogar. El esposo es la cabeza y debe ministrar como sacerdote, y él tiene que tomar las decisiones del hogar con responsabilidad y con amor. Y si por alguna circunstancia el hogar está dividido, están divorciados, pues el que quedó a la cabeza tiene que tomar el lugar que Dios le ha dado. Papás, tú eres papá, no son tus hijos no mandan, tú mandas. Esposo, tú eres la autoridad sobre tu esposa, no le tengas miedo. Dios te va a, lo que tú no has logrado, Dios lo va a hacer, porque va a respaldar tu autoridad. Y finalmente, en el ministerio hay una persona que está al frente de la congregación para la seguridad y la provisión de todos nosotros. Si el pastor no asume su posición, entonces el maligno va a sacar ventaja y la iglesia va a sufrir. Y tenemos el ejemplo de Ezequías. Él asumió la autoridad que Dios le dio y oró, y en consecuencia lo que hizo Dios fue sanar al pueblo. Todos tenemos una autoridad dada por Dios que necesitamos ejercer. Yo te quiero animar. No importa cuál es tu posición o en la situación en la que te encuentres. Déjame decirte, por años no has hecho tu tarea. Bueno, hoy es el primer día del resto de tu vida. Hoy es el tiempo de pararte y tomar autoridad sobre ti, sobre tu familia, donde el Señor te ha puesto, en los negocios, en tu trabajo, y asumir el reto, y el Señor te va a respaldar. Yo quiero de verdad pedirles a aquellas personas a quienes Dios les haya tocado, les haya hablado a través de esta conversación, que saben la necesidad y ahora lo ven con más claridad de ocupar su lugar, que se pongan de pie y con este gesto le decimos: Señor, yo asumo mi responsabilidad. Yo estoy parado para hacer lo que a mí me corresponde. Yo quiero ser ese guerrero, esa persona, ese esposo, ese jefe de casa, esa autoridad. Pero también yo sé que sobre mi propia vida, donde hay muchas cosas que se tienen que poner en orden, yo me quiero poner en orden en mi vida también. Tomo autoridad sobre mi vida. Y en lo que a mí corresponde como pastor de esta iglesia, yo me comprometo hoy también con Dios y con ustedes a seguir tomando el lugar de autoridad. Pésele a quien le pese, porque ese es mi lugar. Y si lo hago por 2 razones: por obediencia a Dios y por amor a ustedes. Porque si yo no hago mi papel, ustedes no son bendecidos, y ustedes necesitan la bendición de Dios, y yo sé que puedo ser un canal de bendición, y por eso asumo mi papel. Y algunos no estarán a gusto con lo que estoy diciendo. Perdóname. Y si no me perdonas, pues ni modo. Pero no voy a ceder ni 1 milímetro de autoridad que el Señor me ha dado, ni en mi persona, ni en mi familia, ni en mi iglesia. Dios quiere lo siguiente: levántate, porque el Señor te ha dado la victoria sobre el enemigo. Padre bendito, en esta hora
acudiendo al llamado que tú nos haces, Señor. Reconocemos que como hombres, como mujeres, como jóvenes, muchos de los retos que tenemos delante de nosotros nos dan miedo, nos da temor. Y preferiríamos que alguien más ocupara mis zapatos y que alguien más estuviera decidiendo por mí. Pero Señor, yo sé que eso no puede seguir así. Es necesario que yo reconquiste la autoridad que recibí a través de Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esa misma potestad ahora mismo yo se las doy a ustedes. Y por eso nos paramos con la autoridad que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y con esa autoridad te decimos en primer lugar a ti, Satanás: tú no tienes lugar en nuestras vidas. Espíritus del diablo no tienen lugar en esta iglesia, en ninguna de las personas que son ovejas de este pastor. No hay sitio para ti, Satanás, en nuestras vidas. Nosotros somos propiedad de Jesús, comprados al precio de su sangre. Y reclamo con esta autoridad, yo reclamo estas vidas para el Señor. Y declaro que las voy a defender con toda mi fuerza, con todo mi poder, con todas mis capacidades. Y voy a dar hasta el último aliento de vida por cada persona aquí reunida que se identifique como oveja de este pastor. Este es mi ministerio, Señor. Y hago lo mismo en mi matrimonio con mi esposa. Hoy delante de Dios yo asumo las áreas de autoridad que no hubiera tomado antes. Y a partir de este día yo te digo, Señor, yo quiero ser la autoridad en mi matrimonio con Susi. Y yo quiero seguir siendo esa autoridad con mis 4 hijos y ahora con mis 8 nietos también. Yo quiero que ellos me vean a mí como un siervo de Dios, como un padre y un abuelo que ha recibido de Dios la comisión y la autoridad para amarles y para luchar por ellos y orar y interceder y amarlos y pelear junto a ellos sus batallas, y voy a estar con ellos hasta el último aliento de vida. Ese es mi compromiso. Y Señor, yo lo quiero hacer también en mi propia vida, tomar autoridad sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi corazón, Señor, para que el enemigo no haga presa de mí en mis debilidades. Señor, yo pido que tú hagas lo propio con cada persona aquí reunida, que tú ahora mismo estás hablando a sus vidas, hablando a sus corazones, Señor, para que al salir de este lugar verdaderamente salga el pueblo de Dios embestido de autoridad y de poder, sobre toda fuerza, sobre todo poder, sobre toda circunstancia, sobre toda adversidad. Nos levantamos y declaramos victoria por la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Amén y amén. ¿Por qué no le damos al Señor un fuerte aplauso? Gracias, Señor.